¿Qué harías si de repente una lengua de fuego bajara del cielo y se posara sobre tu cabeza? No una llama normal, no una visión imaginaria, sino una manifestación real, física, sonora, visible y eterna. Una presencia tan poderosa que te sacude por dentro. Una voz que no viene del exterior, sino que resuena dentro de ti, cambiando cada fibra de tu ser. Una fuerza que no te destruye, sino que te purifica, te llena, te transforma y te envía. Ahora imagina que no eres tú solo, sino tú y 119 personas más. Y todos al mismo tiempo empiezan a hablar en idiomas que nunca estudiaron. El aire se espesa, la casa vibra. La gente de fuera grita, y tú no puedes detener el fuego. Así comenzó la iglesia. Pero, ¿cómo llegamos a ese momento? ¿Por qué algunos hombres antiguos hablaron con fuego y otros solo escucharon en silencio? No todos los que caminaron con Dios sintieron su voz arder dentro de ellos. Algunos profetas vieron llamas en arbustos secos, otros escucharon susurros entre tormentas, pero muy pocos experimentaron la presencia del Espíritu de Dios reposando sobre ellos. ¿Qué tenía Moisés que no tenía Coré? ¿Qué vio Dios en David que no halló en Saúl? Porque el Espíritu venía a algunos, los estremecía, los llenaba, y luego se retiraba como un viento que ya no sopla. Hoy te contaré una historia que no comienza en Jerusalén con lenguas de fuego, sino en los albores del tiempo, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes del día de Pentecostés, antes de los 120 reunidos, antes del soplo del viento en el aposento alto, hubo siglos de preparación, porque el Espíritu Santo no fue un invento del Nuevo Testamento. Fue la misma esencia de Dios moviéndose desde el Génesis. El Espíritu que dio vida a Adán fue el mismo que capacitó a José para interpretar sueños en la prisión, que ungió a Bezaleel con habilidad para construir el tabernáculo, Éxodo 31, 1, 3, y que vino poderosamente sobre Sansón para derribar columnas y derrotar filisteos. Pero en aquellos tiempos, el Espíritu descendía como una visita celestial, puntual, poderosa, pero temporal. Los profetas lloraban por su partida. Los reyes temblaban al sentirlo alejarse. David clamó, «No quites de mí tu Santo Espíritu». Salmos 51, 11. Temeroso de terminar como Saúl, quien al perderlo, quedó expuesto a un espíritu maligno. Esta es la historia del fuego prometido, una historia que comienza mucho antes de Jerusalén. Desde el principio, Dios reveló que habría un día en que el Espíritu no vendría solo sobre reyes y profetas, sino sobre todos. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, esclavos y libres. El profeta Joel lo anunció siglos antes. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Pero esa promesa parecía lejana. Israel había caído en ciclos de pecado, idolatría, cautiverio. Y aunque algunos como Elías o Eliseo realizaban milagros bajo el poder del Espíritu, el pueblo común vivía en oscuridad. Luego, por 400 años tras Malaquías, el cielo guardó silencio. Ni un solo profeta, ni una sola palabra, ni una sola manifestación. Era como si el Espíritu se hubiese retirado, esperando el momento perfecto. Entonces vino Juan el Bautista, el último profeta del antiguo pacto, quien dijo con voz firme, «Yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Mateo 3:11. Ese fuego no era un símbolo vacío, era el cumplimiento de siglos de promesa, era el nuevo mover de Dios. El fuego sería real, visible, audible, imparable. Pero primero Jesús debía ser glorificado. Primero, la sangre debía sellar el nuevo pacto. Primero, la cruz. Jesús fue el hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre. En su bautismo,
El Espíritu descendió como paloma, Lucas 3:22. Pero no era un gesto poético, era una declaración. Este es el Hijo en quien me complazco y en quien habita mi Espíritu. Durante 3 años caminó con poder, sanó, liberó, resucitó muertos. Pero no solo vino a mostrar lo que el Espíritu puede hacer en un hombre santo, sino a preparar a todos los que vendrían después. Él prometió algo sorprendente. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Juan 16:7. ¡Qué afirmación! ¿Cómo podía ser mejor tener al Espíritu que tener a Jesús en persona? Porque Jesús estaba limitado a un cuerpo. Pero el Espíritu podría habitar en miles, en millones, en nosotros. Por eso antes de ascender dio una orden: quédense en Jerusalén, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Así comenzó la espera. 10 días en oración, 10 días en unidad, 10 días en obediencia absoluta. Y ahora te invito, antes de continuar, a que te unas a esta historia. Suscríbete a este canal, Mr. Revelados, si deseas más relatos bíblicos narrados con profundidad, revelación y poder. Dale like y comparte este video, porque lo que está por venir cambiará tu manera de ver el Espíritu Santo para siempre. Sigamos. Han pasado exactamente 50 días desde la resurrección de Jesús. 50 días desde que la muerte fue derrotada. 10 días desde que en el Monte de los Olivos el Cristo resucitado ascendió al cielo frente a los ojos de sus discípulos, dejando una promesa que ardía en el corazón de cada uno de ellos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Con esa esperanza viva, los discípulos regresaron a Jerusalén, obedientes, expectantes y unidos. No sabían cuándo sucedería, no sabían cómo, pero sabían que algo del cielo se desataría sobre la tierra. En una casa amplia, posiblemente en el mismo lugar donde Jesús había celebrado la última cena, los discípulos se refugiaron. Era un aposento alto, un lugar apartado del bullicio de la ciudad, una especie de sala de espera espiritual donde la obediencia se mezclaba con la oración. Allí, en ese lugar sagrado, comenzaron a reunirse día tras día hombres y mujeres que habían seguido a Jesús. No solo los apóstoles, también María, la Madre del Señor, algunas mujeres que habían sido testigos de la resurrección y otros discípulos fieles, hasta completar el número de 120 personas. No estaban ahí por casualidad. No era un simple grupo devoto. Cada uno de los que estaba allí había visto, oído y creído. Algunos lo habían tocado resucitado. Otros habían llorado de gozo al escucharlo decir: «Paz a vosotros». Pedro, quien días antes lo había negado, estaba ahora renovado, con fuego en el alma. Tomás, que había dudado, ahora oraba con una convicción indestructible. Todos sabían que el Maestro había vencido a la muerte y que su promesa no fallaría. Y así, con un solo corazón, perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 1:14. Día tras día, noche tras noche, buscando, anhelando, esperando. La ciudad de Jerusalén estaba en ebullición. Se acercaba la fiesta de Pentecostés, una celebración judía con raíces profundas. 50 días después de la Pascua, se conmemoraba la entrega de la ley a Moisés en el Sinaí, cuando el pueblo hebreo fue constituido como nación. Miles de judíos llegaban de todas partes del mundo romano. Partos, medos, elamitas, egipcios, cretenses, romanos, asiáticos, africanos, hablaban diferentes lenguas, pero compartían una fe común. La ciudad se llenaba de ruido, de olor a incienso, de fervor religioso. Nadie imaginaba que ese año, en ese mismo día, no sería la ley escrita en tablas lo que marcaría al pueblo,
sino el fuego vivo del cielo descendiendo sobre carne humana. Era temprano por la mañana. Las primeras luces del día filtraban los rayos del sol a través de las rendijas de las paredes. Los 120 estaban nuevamente reunidos. Había un silencio reverente. Algunos murmuraban salmos, otros lloraban. De repente, sin previo aviso, el cielo se abrió. Un estruendo. Un sonido como de un viento recio, poderoso, incontrolable, invadió toda la casa. No fue una brisa suave, no fue una corriente de aire natural. Fue un rugido celestial, como el que sopló sobre el caos original en Génesis 1:2, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ese mismo Espíritu descendía ahora, no para crear montañas u océanos, sino para habitar en los corazones humanos. Era el cumplimiento de Joel 2:28. Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquel sonido estremeció no solo la casa, sino también el espíritu de cada uno de los presentes. Sus ojos se abrieron, sus almas se encendieron. Entonces lo vieron, lenguas como de fuego repartidas, posándose sobre cada uno de ellos. No una llama simbólica, no una simple sensación emocional, sino fuego verdadero del cielo, visible, ardiente, separándose y descansando sobre cada cabeza. El Espíritu Santo, el mismo que inspiró a los profetas, el que dio fuerza a Sansón, sabiduría a Salomón, visión a Isaías, ahora se derramaba sin distinción sobre hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, humildes pescadores y madres de familia. Ninguno fue excluido, ninguno quedó sin llenar, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versículo 4. Idiomas que jamás habían aprendido fluían de sus labios con fluidez celestial. Algunos hablaban griego, otros arameo, otros persa, egipcio, cretense. No era confusión, era un concierto de alabanza multilingüe. Cada uno adoraba a Dios con una lengua que el Espíritu le concedía. Era el reverso de Babel. Donde una vez las lenguas dividieron a la humanidad, ahora el Espíritu Santo unía a todos bajo un mismo fuego. La casa no podía contener lo que estaba ocurriendo. El clamor, la adoración, el estruendo atrajeron a las multitudes que ya llenaban las calles por la fiesta. Miles comenzaron a rodear la casa confundidos, maravillados. ¿Qué está pasando?, se preguntaban. ¿No son galileos estos que hablan? ¿Cómo los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Lo que debía ser una fiesta judía tradicional se convirtió en un avivamiento imprevisto, en el nacimiento de un nuevo tiempo. Algunos, incapaces de comprender lo espiritual, comenzaron a burlarse. Están borrachos de vino nuevo. Pero entonces entre los 120 se levantó Pedro, el que una vez negó a Jesús, ahora lleno de poder y autoridad. Su voz resonó sobre la multitud como una trompeta profética. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. Y comenzó a predicar con fuego. Pero esta no era cualquier voz, era la voz de un hombre que había sido transformado por el Espíritu. Era la voz de un testigo, era la voz del reino, y con autoridad, con fuego, con unción, Pedro se puso en pie con los 11. La Escritura dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, Hechos 2:14. No era un discurso preparado, no era una homilía religiosa, era una proclamación profética inspirada, penetrante. Era como si las palabras no vinieran de él, sino del mismo Dios, y dijo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y escuchad mis palabras. Y en ese momento el silencio cayó sobre la multitud. El Espíritu Santo estaba hablando a través de él. Pedro no comenzó defendiéndose,
No empezó justificando las lenguas, no hizo teología de lo que sucedía. Él fue directo al corazón. Apeló a la Escritura, se remontó al profeta Joel, citando de memoria las palabras que Dios había pronunciado siglos atrás. Dijo: «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Hechos 2:17. Lo que estaba ocurriendo no era embriaguez, no era locura, era cumplimiento. Era la promesa ancestral tomando forma ante sus ojos. Era la consumación de siglos de espera. Los oyentes eran testigos del inicio de una nueva era, la era del Espíritu. Pedro siguió predicando, como si el mismo fuego que descendió sobre su cabeza ahora ardiera en su lengua. Citó a David, habló del Cristo resucitado, le recordó que Jesús fue entregado conforme al plan de Dios, que fue crucificado por ellos mismos, que fue sepultado y que Dios lo levantó. Pedro dijo: «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Hechos 2:32. No hablaba de oídas, hablaba de lo que había visto con sus propios ojos. Era un testigo ocular de la resurrección. Y no solo eso, ahora era un vaso lleno del Espíritu Santo, derramando verdad como torrente imparable. Todo en él tenía la urgencia de lo eterno. Cada palabra era una semilla que el Espíritu sembraba en corazones, listos para la cosecha. Era un mensaje que no envejece, que no muere, que sigue vivo 2000 años después. Era el mensaje que aún resuena en cada rincón del mundo donde alguien se atreve a predicar el Evangelio de Cristo. Y mientras Pedro hablaba, algo sobrenatural comenzó a ocurrir entre los oyentes. No era solo un discurso elocuente, era una espada. Las palabras que salían de su boca eran como cuchillos afilados que perforaban el alma. El versículo 37 de Hechos 2 lo describe con claridad. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». ¿Te das cuenta del poder de esa pregunta? No discutieron, no se burlaron, no huyeron, se quebraron. Fue como si la luz de Dios los desnudara por dentro, como si por primera vez entendieran el peso de sus pecados, como si vieran al crucificado no como un hereje, sino como el Hijo de Dios que habían matado. Y Pedro, sin titubear, sin suavizar la verdad, le respondió con autoridad: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. Era un llamado a la acción, un llamado al arrepentimiento real, profundo, radical. Pedro les estaba ofreciendo la misma experiencia que ellos. Acababan de tener el perdón de pecados, la vida nueva, la llenura del Espíritu. Y añade: «Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos». Hechos 2:39. Ese día el reino de los cielos se abrió de par en par. Ya no era solo para los discípulos, ya no era solo para los profetas, era para todos, para ti, para mí, para cada generación. Y dice la Escritura que fueron añadidas aquel día como 3000 personas, 3000 almas convertidas en un solo sermón, no por la habilidad de Pedro, no por la estrategia. Fue el Espíritu Santo, obrando en poder a través de una palabra viva. El aire estaba impregnado de una presencia distinta. Algo sobrenatural envolvía el corazón de cada oyente. Pedro no estaba improvisando. No era un discurso estudiado. Era fuego puro, descendido del cielo. Sus palabras atravesaban como espada de dos filos. No había miedo escénico, no había intención humana. Era el Espíritu Santo hablando a través de un hombre que había negado a su Maestro y que ahora lo proclamaba con absoluta autoridad. A este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, gritó Pedro.
El silencio fue absoluto. No fue solo una acusación, fue una revelación. El velo espiritual cayó de golpe, como si por fin hubieran despertado de un sueño profundo. La verdad los golpeó con una fuerza que no podían resistir. Ellos habían participado en la crucifixión del Hijo de Dios. El mismo al que aclamaron como rey, ahora reconocían como el ungido prometido. Y algo sucedió en lo profundo de sus entrañas. El texto sagrado no dice que se molestaron ni que debatieron. Dice que se compungieron de corazón. Hechos 2:37. No fue solo remordimiento. Fue un quebranto real, como si el alma entera se hubiera roto en 1000 pedazos. Y no pudieron más. Alzaron la voz con desesperación y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? No fue una pregunta superficial. Fue el clamor de quienes habían tocado el borde del abismo y ahora ansiaban redención. Era el gemido de una generación confrontada por su pecado, anhelando esperanza. Pedro entonces, con firmeza pero con ternura, respondió con la llave del reino en la boca: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y ocurrió lo impensable. Uno tras otro miles comenzaron a avanzar, no con gritos ni emociones vacías, sino con lágrimas reales. Familias enteras, hombres endurecidos, mujeres que habían gritado «¡Crucifícalo!», jóvenes, ancianos, extranjeros. Todos sentían el mismo peso en el corazón, la necesidad de ser limpios. Las aguas no eran mágicas, pero algo sobrenatural sucedía en cada inmersión. Cuando el cuerpo descendía al agua, el alma se rendía. Cuando el nombre de Jesús era invocado, las cadenas invisibles se rompían. Era como si los cielos mismos descendieran sobre Jerusalén. Y el Espíritu Santo, el mismo que había llenado a los apóstoles como lenguas de fuego, ahora comenzaba a llenar a cada nuevo creyente. No era un espectáculo externo, era un bautismo interno. No solo estaban siendo perdonados, estaban siendo habitados por Dios. El templo de piedra se había quedado atrás. Ahora Dios moraba en corazones humanos. Y en aquel día, aquel glorioso día, 3000 almas fueron añadidas. No era solo una estadística, eran 3000 historias transformadas, 3000 familias con una nueva dirección, 3000 antorchas encendidas por el fuego eterno. Había nacido la iglesia, no como institución, sino como un cuerpo espiritual, como una llama que no podía ser apagada. Y todo comenzó con una pregunta sincera: ¿qué haremos? Esa fue la puerta. El arrepentimiento fue la llave, y el Espíritu Santo, la promesa cumplida. Pero cuando salían de esas aguas, sus rostros brillaban, sus voces gritaban: «¡Abba, Padre!», y sus almas ya no pertenecían al pasado, sino al reino eterno. Fue un bautismo sin precedentes, un acto profético. Ya no era solo Juan bautizando en el Jordán a individuos solitarios. Ahora era el cuerpo naciente de Cristo entrando juntos a la muerte y resurrección del Salvador a través del agua. Aquel día, el agua no solo lavó cuerpos, sino pecados, pasado, condena, vergüenza y culpa. Aquel día, los estanques de Jerusalén se convirtieron en ríos de gracia. Y mientras los apóstoles bautizaban, las palabras de Pedro continuaban siendo repetidas una y otra vez por los discípulos. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39. Cada persona bautizada era una semilla plantada en el campo del reino, y los campos estaban blancos para la siega. La presencia de Dios era tan intensa que los cánticos de los recién bautizados se entremezclaban con las lenguas celestiales de los 120 que habían sido llenos del Espíritu.
Era un estruendo espiritual que volvía a estremecer a Jerusalén, no con violencia, sino con poder redentor. Muchos se abrazaban al salir del agua, otros levantaban sus manos y profetizaban, otros simplemente caían de rodillas, adorando con lágrimas al Mesías que ahora era suyo. Era el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús, como paloma el día de su bautismo en el Jordán, ahora posado sobre miles de almas humildes, listas para caminar con él hasta el fin. Y no hubo distinción de clases, ni nacionalidades, ni géneros, griegos o hebreos, esclavos o libres, hombres o mujeres, jóvenes y ancianos, todos eran uno en Cristo. En ese instante, la antigua pared de separación que dividía al pueblo judío del resto del mundo comenzó a derrumbarse, y no por discursos teológicos, sino por la obra sobrenatural del Espíritu en corazones humanos. Aquel día fueron añadidas 3,000 personas, no a una institución, sino a una familia eterna. Aquel día, la iglesia no nació en un salón con una ceremonia, sino en las calles, en las plazas, en los estanques y patios, en medio del polvo y el agua, en medio del llanto y el gozo. Y mientras caía la tarde y los últimos rayos del sol se reflejaban en el agua agitada por los bautismos, los apóstoles miraban al cielo y sabían que nada volvería a ser igual. El Espíritu no solo había descendido para llenar, sino para habitar. No solo había marcado un día, sino una era. Y así comenzó el caminar de un pueblo redimido, sellado por el fuego del cielo y el agua de la tierra. El reino de Dios ya estaba entre ellos, y luego de aquel estremecedor momento en que 3,000 almas descendieron a las aguas del arrepentimiento, algo sobrenatural comenzó a florecer entre ellos. La vida de cada uno ya no era suya, porque habían sido comprados con el precio más alto, la sangre del Mesías. El bautismo no fue el final, sino apenas el principio de una transformación radical. Aquellos hombres y mujeres, muchos de ellos peregrinos de tierras lejanas que habían llegado a Jerusalén por la fiesta de Shavuot, no regresaron a sus hogares como antes. En vez de eso decidieron quedarse, permanecer junto a los apóstoles, escuchar, aprender y vivir bajo la nueva luz que había irrumpido en sus corazones. Los 12, que hasta hace poco se escondían por miedo a los judíos, ahora enseñaban con autoridad y denuedo. Las casas de Jerusalén se abrían. Los patios eran testigos de largas noches de enseñanza, y los discípulos, llenos del Espíritu, compartían cada palabra del Maestro que durante 3 años les había instruido. Ellos no solo enseñaban lo que Jesús dijo, sino lo que hizo, cómo vivió, cómo sanó, cómo amó, cómo perdonó y cómo cargó la cruz. Cada enseñanza era una semilla viva, y estas semillas, regadas por el fuego del Espíritu, comenzaron a germinar en los corazones nuevos. Y aquellos primeros cristianos no se dispersaron. Se mantuvieron juntos, día tras día, formando lo que más adelante se conocería como koinonía, una comunión íntima, más que una simple amistad. Era una familia. Comían juntos, oraban juntos, escuchaban las enseñanzas juntos y, sobre todo, vivían en un asombroso mover de amor, entrega y unidad. Nadie decía ser dueño de nada. Muchos vendían sus propiedades, sus tierras, sus posesiones, y traían el dinero a los pies de los apóstoles. Y estos distribuían según la necesidad de cada uno. Hechos 2, 44-45. La generosidad no era una obligación, sino una manifestación natural de un corazón regenerado. Lo que era imposible por la ley mosaica, ahora el Espíritu lo hacía posible. Una comunidad santa, viva, poderosa y libre de egoísmo. Los apóstoles formaban a estos creyentes no solo en conocimiento, sino en carácter. Les enseñaban la historia de Israel, los profetas, los salmos,
Pero ahora todo bajo la nueva luz de Cristo. Las Escrituras cobraban un sentido más profundo. Por ejemplo, las palabras de Isaías 53, que muchos conocían de memoria. Ahora les desgarraban el alma, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones. Ahora sabían que eso se había cumplido con exactitud en Jesús, y cada enseñanza era vivida con lágrimas, con asombro, con gratitud. Y no solo los apóstoles enseñaban, también hombres y mujeres mayores, judíos piadosos, que antes conocían la Torá con celo religioso, ahora la enseñaban con espíritu vivificante, porque habían entendido que todo apuntaba al Mesías. Cada día los discípulos de Jesús, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, iban instruyendo a los nuevos en las palabras que el Maestro les dejó: el Sermón del Monte, las parábolas del reino, el mandamiento nuevo del amor, la urgencia del perdón, la esperanza de la resurrección, y junto a la enseñanza, los milagros seguían ocurriendo. Las calles de Jerusalén eran testigos de sanidades, liberaciones y de un poder que no podía ser explicado por sabiduría humana. El Espíritu Santo que los había llenado en Pentecostés no cesaba de manifestarse. Cada oración se sentía como fuego, cada cántico como un río, y cada día el número de los creyentes iba creciendo. Y no solo judíos, sino también prosélitos, griegos temerosos de Dios, incluso algunos romanos comenzaban a acercarse. Los primeros cristianos fueron adiestrados en obediencia, no en ritualismos. Se les enseñó a amar a sus enemigos, a bendecir a los que los maldecían, a caminar en santidad y a esperar la pronta venida del Señor. Se reunían en las sinagogas, pero también en las casas. Compartían el pan, el vino, y recordaban con solemnidad el sacrificio del Cordero. No había templos cristianos aún. No había jerarquías ni denominaciones. Solo una cosa los movía: la convicción de que Cristo había resucitado y que ellos ahora eran testigos vivos de esa verdad. Y los apóstoles, como verdaderos pastores, no solo enseñaban y hacían milagros, sino que organizaban la vida espiritual de la nueva comunidad. Pedro, con su voz fuerte y clara, guiaba las reuniones. Juan, el discípulo del amor, hablaba del perdón y la misericordia. Santiago, con sabiduría, aconsejaba a los nuevos conversos. Y así iban formando una iglesia viva, en constante crecimiento. Los discípulos no se dedicaron a levantar estructuras físicas, sino estructuras espirituales. Se preocuparon por los huérfanos, por las viudas, por los extranjeros. Organizaron la ayuda. Comenzaron a elegir líderes para servir mesas, Hechos 6, y así nació el ministerio de los diáconos. Entre ellos, Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, que más adelante daría su vida por el Evangelio. La iglesia no era un edificio, era un cuerpo vivo, activo, dinámico, lleno de poder. Los que eran enseñados comenzaban también a enseñar. El fuego se multiplicaba. Algunos regresaban a sus ciudades con la palabra en sus labios, y así, poco a poco, la semilla del reino comenzó a extenderse fuera de Jerusalén. Pero aún estaban todos reunidos, perseverando unánimes y bajo la autoridad apostólica. Mientras tanto, los líderes religiosos de Jerusalén observaban con preocupación cómo podía crecer tanto este movimiento. ¿Cómo podían hombres sin letras predicar con tanto poder? La respuesta era el Espíritu Santo. Y así, en esos primeros días después del Pentecostés, la iglesia comenzó a respirar, a caminar, a crecer, no por manos de hombres, sino por el soplo del Espíritu de Dios. El libro de los Hechos nos narra que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Estas no eran reuniones comunes,
Eran momentos cargados de la presencia del Espíritu Santo y poderoso. Los corazones eran tocados profundamente. Las enseñanzas de los apóstoles no eran solo información, eran fuego vivo. Pedro, Juan, Tomás, Felipe y los demás comenzaban a instruirlos, con una pasión que nacía desde lo más profundo de su espíritu, con revelación fresca que el Espíritu Santo les daba. Ellos abrían las Escrituras, conectaban las palabras de los profetas con lo que Cristo había cumplido y con lo que el Espíritu estaba obrando en ellos. Era como si el velo espiritual hubiera sido rasgado de los ojos de todos y ahora la luz del entendimiento les iluminara el alma. La comunidad de creyentes comenzó a formar una nueva manera de vivir. Ya no había lugar para el egoísmo, el orgullo o el individualismo. La Biblia dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos 2:44. Vendían sus posesiones y repartían a cada uno según su necesidad. Esto no era socialismo religioso, era un fruto genuino del Espíritu Santo y poderoso obrando en sus corazones. Había un amor profundo, una compasión que se extendía como un río imparable. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No era necesario un templo lujoso ni grandes decoraciones. Bastaba un hogar, una mesa, un corazón dispuesto y el fuego del Espíritu ardiendo en medio de ellos. Y los apóstoles no se detenían. Continuaban enseñando, orando, profetizando, imponiendo manos, ministrando con poder. Las señales y milagros se multiplicaban. Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Las calles de Jerusalén comenzaron a llenarse de rumores sobre lo que Dios estaba haciendo. Los enfermos eran sanados, los demonios eran expulsados, los cojos caminaban, y todo esto ocurría mientras el Espíritu Santo y poderoso fluía a través de vasos que días antes habían sido temerosos y comunes. Y así nacía la Iglesia, no como una institución fría ni como una estructura humana, sino como un cuerpo vivo y ardiente, impulsado por la llama del Espíritu Santo y poderoso. Los discípulos estaban adiestrando a los nuevos convertidos. Les enseñaban a orar con poder, a buscar a Dios en lo secreto, a caminar en obediencia, a predicar con valentía. La vida cristiana no era una religión, era una misión diaria. Cada creyente se convertía en un testigo. Cada casa en una iglesia, cada calle en un campo misionero. La unidad entre ellos era sobrenatural. No había división, porque el mismo Espíritu los había unido en un solo cuerpo. Y mientras todo esto ocurría, el número de creyentes crecía cada día. Hechos 2:47 nos dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era el mismo Cristo, a través de su Espíritu Santo y poderoso, quien tocaba corazones, llamaba a personas, rescataba almas. No había estrategias de marketing, no había luces ni escenarios modernos. Había oración, comunión, poder y una entrega total. Los discípulos, llenos del Espíritu, salían con denuedo. Ya no se ocultaban, ahora iban a plazas, mercados, sinagogas. Donde quiera que había un alma, ahí estaban ellos, predicando a Jesús crucificado, resucitado y exaltado. Todo comenzó con un grupo de 120. Ahora miles estaban siendo transformados. Y esto era solo el principio. Y querido amigo, querida amiga, este mismo fuego que encendió a los primeros cristianos sigue ardiendo hoy. El Espíritu Santo y poderoso no ha cambiado. El mismo poder que levantó a Pedro para predicar, que unió a miles en comunión, que sanó a los enfermos y transformó a criminales en santos, sigue disponible para ti hoy. No es un cuento antiguo, es una realidad eterna. Por eso, si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito ahora mismo a acercarte a Jesucristo,
a entregar tu vida por completo, a dejar el pasado atrás, a buscarlo con hambre y sed. El bautismo del Espíritu Santo y poderoso es real, es transformador y es para ti. Y si deseas seguir conociendo más sobre esta historia increíble, sobre lo que sucedió después, sobre cómo el Evangelio cruzó fronteras, cómo los apóstoles enfrentaron persecuciones, cómo Dios siguió obrando con milagros extraordinarios, entonces te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal. Dale me gusta al video. Compártelo con alguien que necesita ser tocado por el fuego del cielo. Y prepárate. Tú puedes ser parte de esa misma historia que aún sigue escribiéndose hoy. Que el Espíritu Santo y poderoso te abrace, te llene y te lleve a nuevas dimensiones de fe y gloria. Jesús te ama. Bienvenido al mover de Dios.